En las alturas inhóspitas del volcán Llullayaco, a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, el frío guardaba secretos que ningún ser humano debería escuchar. 3 niños, inmóviles desde hacía más de 500 años, parecían susurrar historias de un mundo del que solamente llegan ecos y donde los dioses demandaban vida humana para garantizar el equilibrio del cosmos. Pero, ¿cómo llegaron hasta allí? ¿Qué pensaban al emprender su último viaje? Y lo más inquietante, ¿por qué sus rostros reflejan paz mientras sus cuerpos cuentan una historia de sacrificio y control? El hallazgo de los niños de Llullayaco, 3 momias incas increíblemente bien conservadas, no solo sorprendió al mundo arqueológico, sino que desató un torrente de preguntas sobre las prácticas espirituales, políticas y sociales de una civilización que sigue fascinándonos hasta hoy. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de este intrigante descubrimiento, sus contradicciones y los misterios que aún persisten. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Corría el año 1999, cuando un equipo liderado por el explorador estadounidense Johann Reinhardt y la arqueóloga argentina Constanza Cerutti emprendió una expedición al Llullayaco, un volcán ubicado en la provincia de Salta, en Argentina. El lugar, parte del enorme altiplano andino, ya había despertado el interés de arqueólogos por sus posibles vínculos con rituales incas. Sin embargo, lo que Reinhardt y Cerutti descubrieron en la cima superó cualquier expectativa. En un santuario ceremonial inca, rodeados de ofrendas y cuidadosamente sepultados en pozos, se encontraban los cuerpos de 3 niños sacrificados. Su conservación era asombrosa. Parecían estar durmiendo. A esa altitud, donde el oxígeno escasea y las temperaturas permanecen bajo cero durante la mayor parte del año, las momias habían quedado naturalmente congeladas. Sin viento ni microorganismos para descomponerlas, sus cuerpos, ropajes y ofrendas se mantuvieron casi intactos, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero, ¿por qué estaban allí? ¿Qué motivó a los incas a llevar a cabo semejante ritual en un lugar tan remoto y hostil? Para entender el contexto de los niños de Llullayaco, debemos adentrarnos en el corazón de la religión inca. El ritual conocido como Capacocha era una de las ceremonias más importantes de esta civilización, reservada para eventos trascendentales como la coronación de un nuevo emperador, la petición de lluvias en tiempos de sequía o la celebración de victorias militares. Estos rituales buscaban mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y lo divino, fortaleciendo al mismo tiempo el control político del Inca sobre los territorios conquistados. En la Capacocha, niños seleccionados de familias nobles eran ofrendados a las montañas sagradas, consideradas intermediarias entre los hombres y las deidades. La elección no era arbitraria. Los niños debían ser físicamente perfectos, reflejando la pureza que los convertía en dignos emisarios ante los dioses. Las crónicas coloniales indican que estos sacrificios se realizaban con el consentimiento de los padres, quienes veían el acto como un honor que aseguraría la protección divina para sus comunidades. Los estudios realizados sobre las momias de los niños de Llullayaco han permitido reconstruir con notable detalle el último año de vida de estos niños. Análisis químicos de su cabello revelaron cambios drásticos en su dieta
indicando que fueron alimentados con maíz y carne de llama, alimentos reservados para las élites. Asimismo, el consumo de hoja de coca y chicha, una bebida alcohólica hecha de maíz fermentado, se incrementó significativamente en las semanas previas al sacrificio. Estas sustancias no solo tenían un propósito ritual, sino que también servían para tranquilizar a los niños durante su largo y arduo viaje hacia la cima. La doncella, de aproximadamente 15 años, muestra señales de haber consumido grandes cantidades de coca y alcohol, posiblemente para inducir un estado de letargo. En contraste, el niño, de unos 7 años, presenta signos de estrés físico y psicológico, reflejados en su postura rígida y las marcas de vómito en su túnica. La niña del rayo, de alrededor de 6 años, recibió su nombre debido al impacto de un rayo que dañó parcialmente su cuerpo después de ser enterrada, pero su expresión serena aún conmueve. El camino hacia Yuyayaco era largo y ceremonial. Desde Cusco, la capital del imperio, los niños y su comitiva emprendían un peregrinaje que podía durar semanas. A lo largo del trayecto, se realizaban rituales en diversos puntos, marcando el tránsito simbólico entre el mundo humano y el divino. Al llegar a la cima, se construía un santuario donde se colocaban los cuerpos junto a ofrendas que incluían figurillas de oro, plata y conchas marinas, así como textiles finamente tejidos. El acto final era meticulosamente planeado. A diferencia de otros sacrificios incas, donde se han encontrado evidencias de violencia, los niños de Yuyayaco no presentan signos de traumatismo. La hipótesis más aceptada es que murieron de frío, posiblemente mientras dormían bajo los efectos de la coca y el alcohol. Junto a los cuerpos se encontraron más de 150 objetos ceremoniales, cada uno cuidadosamente elaborado y cargado de simbolismo. Entre ellos, figurillas de plata y concha Spondylus, traída desde la costa del Pacífico, textiles adornados con motivos geométricos y tocados de plumas provenientes de la cuenca del Amazonas. Estos elementos no solo reflejan la riqueza y alcance del imperio inca, sino también su conexión con las diversas regiones que lo componían. El estado excepcional de las momias ha permitido realizar estudios que de otro modo serían absolutamente imposibles. Desde el análisis de su ADN hasta estudios sobre sus infecciones y parásitos, los niños de Yuyayaco han proporcionado una invaluable ventana al pasado. Por ejemplo, se descubrió que la doncella padecía una infección pulmonar en el momento de su muerte, mientras que la composición química de sus cabellos ha ofrecido información detallada sobre sus dietas y hábitos de vida. Aunque las momias son un tesoro arqueológico, su exhibición en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, en Salta, ha generado muchas polémicas. Algunos grupos indígenas consideran que los niños deben ser devueltos a la montaña para descansar en paz, argumentando que su extracción fue una profanación de un espacio sagrado. Este debate plantea preguntas muy complejas sobre el equilibrio entre la investigación científica y el respeto por las tradiciones culturales. Los niños de Yuyayaco no son solo vestigios arqueológicos, sino mensajeros de una civilización que entendía el mundo de una manera profundamente distinta. Sus cuerpos congelados nos obligan a confrontar preguntas incómodas sobre el poder, la fe y los sacrificios que una sociedad está dispuesta a realizar en nombre de sus creencias. Y mientras los científicos continúan descifrando los secretos que yacen en sus cabellos y tejidos, las montañas andinas siguen siendo testigos silenciosos de un pacto entre hombres y dioses que aún resuena en la eternidad. ¿Qué opinas tú? ¿Conocías de este impactante hallazgo? ¿Qué nos faltó por abordar en el video?
En las sierras cordobesas de Argentina, entre los valles y montañas que parecen haber sido esculpidos por el viento y el tiempo, habita el eco de una civilización que desafía todo lo que creíamos saber sobre los pueblos originarios de América del Sur. Los comechingones, una de las etnias más enigmáticas de la región, han sido descritos en relatos antiguos con una particularidad que parece sacada de una leyenda imposible. Tenían cabello claro, ojos también claros y eran barbudos. ¿Cómo es posible que en el corazón de Sudamérica, en un lugar tan alejado de cualquier influencia europea conocida, existiera un pueblo que presentaba rasgos físicos tan distintos a los de sus vecinos indígenas? ¿Son ciertas estas afirmaciones o son simples teorías conspirativas? ¿Por qué tantas personas tienen tanta seguridad en sus planteamientos? Embarquémonos en este viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de una de las culturas más enigmáticas de Sudamérica, los comechingones, un signo de interrogación que pende sobre Argentina. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Los primeros europeos que llegaron a las tierras donde habitaban los comechingones quedaron desconcertados. Las crónicas coloniales, como las de los conquistadores españoles y los jesuitas, describen a estos nativos de las sierras de Córdoba y San Luis como un pueblo diferente a los demás que habitaban el sur del continente. Los comechingones no solo destacaban por su belicosidad y organización social, sino por su apariencia. Las crónicas hablan de individuos de piel clara, cabellos rubios o castaños y ojos claros, algo absolutamente inusual en la mayoría de los pueblos indígenas de la región. Pero lo que más impactó a los cronistas fue que muchos de ellos llevaban barba, una característica más asociada a los europeos que a los nativos americanos, que por lo general, como se recoge en crónicas de la época, eran lampiños. Estas descripciones contrastaban radicalmente con la imagen que tenemos de los pueblos originarios de América del Sur, alimentando desde entonces una serie de teorías que van desde el contacto precolombino con europeos hasta el origen misterioso de este pueblo. Las crónicas españolas, como las de Jerónimo de Vivar y Ruy Díaz de Guzmán, también señalaron que los comechingones habitaban en viviendas semisubterráneas, un estilo arquitectónico que les permitía sobrevivir al clima hostil de las sierras y que no se asemejaba a las construcciones de otras culturas andinas o pampas de la región. ¿Cómo surgió este pueblo tan diferente? ¿Qué secretos esconden sus orígenes? A medida que la historia de los comechingones ha sido objeto de más investigaciones, ha emergido una teoría que muchos consideran radical, pero que cada vez tiene más adeptos: la posibilidad de que los comechingones sean descendientes de navegantes europeos que llegaron a América mucho antes de la expedición de Cristóbal Colón. Algunos investigadores sugieren que los comechingones podrían haber tenido contacto con exploradores vikingos o celtas que en su afán por cruzar los mares pudieron haber llegado a las costas sudamericanas. Esta teoría, aunque considerada por muchos como una especulación, cobra mucha fuerza cuando se compara con otros casos similares de América Latina, como el de los chachapoyas en Perú, quienes también presentan enigmáticos rasgos europeos en sus descripciones históricas. Los defensores de esta teoría señalan que las rutas marítimas, aunque primitivas, ya existían y que algunos pueblos europeos podrían haber llegado a América miles de años antes que los españoles. De ser cierto, los comechingones serían una de las pruebas más tangibles de que la historia oficial
ha ignorado contactos anteriores entre los europeos y los pueblos indígenas de América del Sur. Al igual que con los chachapoyas en Perú, los hallazgos arqueológicos relacionados con los comechingones también han despertado polémica. Existen relatos de que se han encontrado restos óseos y momias en la región de las sierras cordobesas que muestran características físicas europeas. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido o bien ocultados o bien desaparecidos misteriosamente, lo que alimenta las teorías de conspiración en torno a este pueblo. Algunos arqueólogos locales han denunciado que tras descubrir estos restos, las investigaciones fueron paralizadas por las autoridades, argumentando la falta de recursos o el desinterés académico. Sin embargo, algunos investigadores independientes creen que el motivo real para este silencio es mucho más oscuro. Aceptar la posibilidad de que los comechingones tengan raíces europeas cambiaría por completo la narrativa histórica oficial que sostiene que los pueblos originarios de Sudamérica no tuvieron contacto con los europeos antes de la llegada de Colón. Uno de los ejemplos más polémicos es el supuesto hallazgo de una momia con cabello rubio en las sierras de Córdoba en la década de 1930. Según los testimonios de los arqueólogos de la época, este descubrimiento fue rápidamente confiscado por las autoridades y nunca más se volvió a ver. Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué se está ocultando? ¿Por qué no se permite un estudio exhaustivo de los restos de los comechingones? La arquitectura de los comechingones también plantea más preguntas que respuestas. Sus viviendas semisubterráneas, conocidas como casas pozo, se asemejan sorprendentemente a las viviendas que utilizaban los pueblos nórdicos en Escandinavia y el norte de Europa, especialmente en zonas de clima extremo. Este tipo de construcción es único en América del Sur y no se ha encontrado en ninguna otra cultura precolombina de la región. Este estilo arquitectónico ha sido interpretado como una solución práctica ante las duras condiciones climáticas de la región. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que la similitud con las construcciones europeas podría no ser una mera coincidencia, sino un vestigio de algún tipo de contacto cultural o migración desde el otro lado del Atlántico. Además, se ha especulado que los comechingones pudieran haber desarrollado una cultura guerrera altamente organizada, influenciada por algunas civilizaciones externas, lo que explicaría su resistencia feroz ante los avances coloniales y su estilo de vida sedentario y bien estructurado. El misterio de los comechingones no solo se encuentra en sus restos físicos y en su arquitectura, sino también en el silencio que rodea a su estudio. Algunos historiadores y arqueólogos que han intentado profundizar en el estudio de este pueblo han encontrado fuertes resistencias. Proyectos de investigación han sido cerrados, se han negado permisos de excavación y los fondos para estudiar a los comechingones parecen esfumarse cada vez que un hallazgo potencialmente revolucionario aparece. ¿Por qué este empeño en silenciar la historia de los comechingones? Al igual que ocurre con otros pueblos misteriosos de América como los chachapoyas, aceptar la existencia de un contacto precolombino con europeos desafiaría directamente los cimientos de la historiografía oficial. Para algunos sectores académicos y políticos, el riesgo de desestabilizar las bases de la historia es demasiado grande. Las teorías conspirativas señalan que ciertos intereses, ya sean económicos o políticos, están detrás de la negativa de aceptar que el continente sudamericano podría haber sido mucho más dinámico y conectado con el resto del mundo de lo que se nos ha enseñado. Los comechingones fueron uno de los primeros pueblos en resistir la colonización española en el actual territorio argentino. Sin embargo, tras feroces batallas y luchas por mantener su independencia, fueron gradualmente sometidos y asimilados por los conquistadores. Se dice que muchos de ellos fueron exterminados,
mientras que otros se mezclaron con la población mestiza que comenzaba a surgir en la región. A pesar de su aparente desaparición, algunos descendientes de los comechingones aún sobreviven en las sierras de Córdoba y San Luis. Sin embargo, muchos de ellos no conservan la memoria de sus ancestros y la cultura original de los comechingones ha sido en gran medida borrada del relato oficial. ¿Podría ser este el destino planeado por quienes temen el resurgimiento de la verdadera historia de un pueblo? La historia oficial nos enseña que América del Sur fue un continente aislado hasta la llegada de Colón. Nos enseñan que todos los pueblos originarios compartían características similares y que los relatos sobre los comechingones son simples leyendas o exageraciones. Sin embargo, la evidencia o la falta de ella nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Por qué entonces hay relatos de pueblos indígenas con rasgos europeos miles de años antes de la llegada de los conquistadores? ¿Por qué se ocultan las pruebas que desafían la narrativa oficial? Tal vez la respuesta no se encuentre en los libros de historia, sino en los silencios que rodean a los comechingones, un pueblo que, como muchos otros, parece haber sido condenado a desaparecer de la historia no por el tiempo, sino por el olvido intencionado. Y en ese olvido, quizás esté la clave de una historia que aún no estamos preparados para escuchar. ¿Qué opinas tú? Recuerda que en Mil Historias no somos portavoces de ninguna hipótesis, solamente exponemos la amplia variedad de teorías que existen sobre personajes y acontecimientos, sin negar ni afirmar alguna, pues de lo que sí estamos completamente seguros es de que la historia se reescribe constantemente con los nuevos descubrimientos que van ocurriendo y que, como bien dijo Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Te toca a ti investigar más a fondo y reflexionar sobre este tema. Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.